Nos da gusto de mirarles. Gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Como cantábamos, ¿verdad? Que es mejor el Señor que toda riqueza que pudiéramos obtener en esta vida, hermanos. Amén. Y estamos aquí por su misericordia y porque lo ha permitido. Le voy a invitar que me acompañe a ver la palabra del Señor en 2 Corintios 17, por favor. Seguimos con nuestra declaración de fe. El tema de hoy es la evidencia de la salvación, y como subtítulo le pusimos evidencias de una salvación verdadera. 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17. Vamos a estar leyendo el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Ustedes me avisan, no se preocupen. Gloria a Dios. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me acompaña a orar. Gracias, Señor, que estás en el cielo. Buen Dios y Padre, que en tu grande misericordia tú nos permites estar aquí. Señor, nos acercamos una vez más en oración, Señor, pidiéndote tu gracia, pidiéndote tu sabiduría, Señor, sobre todo, Padre, la guianza de tu Espíritu Santo, ya que la necesitamos y deseamos que tú seas el que hable a través de nuestras vidas, y que tú hables a nuestras vidas, Señor. Queremos disponer un corazón sensible para ti, a que tú nos hables, Señor, y que toda palabra tú la lleves, Señor, y la emprendas como de bendición a nuestras vidas, ya sea de exhortación, ya sea de aliento, ya sea de ánimo, Señor. Queremos recibirla de parte de ti y no de parte de hombres, Señor, porque de ti viene todo lo bueno, Señor, ya sea trato, ya sea bendición, o sea tu palabra comprobándonos y ratificándonos, Señor, cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya que la salvación, hermanos, de un creyente no se da por una decisión de levantar la mano o por simplemente una oración, aunque allí empieza todo, ¿verdad? Cuando oramos y cuando le pedimos perdón a Dios, sino que su énfasis de la salvación radica en cómo vive después de su conversión, como lo leímos en 2 Corintios 17. Y eso nos habla de un contraste de dos personajes o de dos vidas diferentes. De que, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero también habla de aquel que no ha nacido de nuevo, y todas las cosas no han pasado. Entonces vamos a hablar de ese contraste o de las evidencias de una salvación verdadera. 2 Corintios 5:17 nos presenta, hermano, la más contundente evidencia de la salvación, porque transforma, como le dije, la vida humana en dos irreconocibles etapas, como el de ser salvo y el de no ser convertido. El venir a Cristo como una nueva criatura y el permanecer igual. Y esas dos cosas vamos a ver el día de hoy. Mire, vaya buscando 2 Pedro 2, por favor, en el capítulo 21 al 22. Vamos a estar leyendo la carta del apóstol Juan también, en la cual nos vamos a ver ciertas cualidades o ciertas evidencias de una salvación verdadera que se tienen que dar en un hijo de Dios, o que también no se pueden dar en un hijo de Dios. Así que la primera carta del apóstol Juan fue escrita para el creyente a la certeza de su salvación a través, hermanos, de evidencias refutables. La evidencia irrefutable de la salvación en el hombre se muestra y se deja ver, ¿verdad? En 5 capítulos Juan nos muestra quién es auténtico cristiano y sus notables características, como alguien que ha nacido a Dios y también como alguien que no ha nacido de Dios, y es lo que vamos a ver. La evidencia, hermanos, la evidencia más clara es que un creyente contrario al que no lo es, no vuelve a la vida de donde salió. Por eso le dije que va a ser como un contraste. Si lo hace, 2 Pedro, acompáñeme, dice que es como el perro que vuelve a su vómito, y
Según de Pedro 2, 21 al 22 dice, porque mejor, oiga, dice, les hubiera sido no haber nacido o conocido, perdón, el camino de la justicia, después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció el verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, que sea el lodo. Solo que el perro lo hace porque él no ha cambiado a su naturaleza. Así es el perro. Esa es su naturaleza, hermanos. Pero mientras que el creyente ahora, hermano, usted y yo somos poseedores de la naturaleza divina que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y ella, hermano, esa naturaleza es contraria a todo lo que antes vivíamos. Amén. La conversión verdadera, hermanos, es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es la obra sobrenatural de Dios que viene a cambiar la mente y el corazón del hombre pecador. Vaya buscando Ezequiel 36, por favor, 26. De modo, hermanos, que la salvación no solamente es un cambio de opinión, hermanos, sino un cambio de corazón. Oiga, no tan solamente es un cambio de opinión o de pensamiento, sino que es un cambio de corazón. La salvación, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 36, 26, es que dice que Dios quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Lo leemos, dice, y os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es un corazón, hermano, vivo, oiga, que puede responder a la voluntad de Dios. Así es alguien que se convierte en una nueva persona. Cuando el corazón del hombre es transformado y es cambiado. Ese corazón de piedra, hermano, que nos volvía o que nos llevaba a pecar constantemente delante de Dios, se vuelve en un corazón de carne que siente y que es sensible a la voluntad de Dios. Amén. En las evidencias que vamos a considerar adelante, le pido que vaya buscando Romanos 8:8, por favor. En esas evidencias que vamos a considerar, yo quisiera recalcar algo, hermano, o lo siguiente. Estas señales que comprueban que se es verdadero cristiano, no podrán, oiga, hermano, lo que le voy a decir, no podrán ser producidas naturalmente por sí mismos. ¿A qué me refiero? Que no por más que nos esforcemos, las vamos a poder reproducir o las vamos a poder hacer. Así que no es de esforzarse por tener esas evidencias, hermanos, o por querer comprobar de que soy cristiano, porque no se trata de imitar algunas de ellas, pero esto significa, no se trata de imitar alguna de ellas, pero esto no significa que alguien sea salvo el tratar de imitar estas evidencias de que es salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más de que nosotros tratemos de mostrar que somos hijos de Dios, si no lo somos, el resultado siempre se va a ver. Amén. En Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, como lo que hablábamos. Por más de que tratemos, hermanos, de convencer a los demás, ¿qué cree? No vamos a poder agradar a Dios. Estas pruebas o evidencias de un verdadero salvo, hermanos, vaya buscando Efesios 2:8, son hechas en él solo por Dios, hermano, dando la fe para creer en Cristo Jesús, dando el Espíritu Santo, oiga, para regenerar y transformar nuestras vidas. Y Efesios 2:8, ¿lo tiene? Nos dice esto. Así que, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Pero fíjense lo que dice, y esto no es de quién, de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiere decir que alguien que por más trate de convencer a los demás que es hijo de Dios, no puede por sí mismo, porque esto solamente lo genera a Dios a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el tema de hoy es, como dije, la evidencia de la salvación. Pero ¿qué pruebas hay de esas evidencias de la salvación en nuestras vidas?
Y como le digo, va a haber un contraste en la cual pongamos atención y hay que ver en qué estamos, hermanos. Amén. En estos días, hermanos, perdón. Así que esto es solo obra del Dios trino, hermano, y no del hombre, como le dije. En estos días, más que nada en estos días, hermano, mire, a nosotros no nos tocó la persecución, ¿verdad? No nos han aventado a los tigres, no nos han aventado a los leones, no nos han crucificado boca abajo. No nos han, hermano, arrancado el cuero, el pecho, lo que usted se quiera imaginar, el pecho peludo que tiene. No nos ha pasado nada de eso. Pero ¿sabe qué? Estamos en la época, hermano, donde hay mucha falsedad dentro de la iglesia de Dios. Y es por eso que tenemos que ver esas evidencias de la salvación en nuestras vidas. Muchos cristianos, hermanos, piensan que tienen comunión con Dios, pero que realmente no la tienen. Y esos tiempos los estamos viviendo. Tiempos muy peligrosos en que muchos religiosos, oiga, vamos un poquito más fuerte, en que muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios, pero que no lo son. Es importante, hermanos, que apliquemos estas pruebas y examinemos con cuidado nuestras vidas, de cómo estamos nosotros delante de Dios. Hay un versículo, creo que está en Mateo, creo que es 5, ¿no? Que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, será digno de entrar en el reino de los cielos. Y esto, hermano, se está cumpliendo en nuestros días. Muchos profesan ser hijos de Dios, pero no lo son. No evidencian una vida verdadera de Dios en sus vidas. Así que vamos, hermanos, a exponer un poco sobre esas evidencias de la salvación que se tienen que estar dando verdaderamente en los hijos de Dios y que no se van a dar en los que no son hijos de Dios. Me acompaña a Primera de Juan 1, por favor. Y vamos a estar leyendo constantemente la primera carta de Juan, el capítulo 1. En esta ocasión va a ser versículos 7 al 17, hermanos. Primeramente vamos a ver una evidencia convincente de la salvación. Es que andamos en luz como Dios está en luz. Y eso significa santidad. Un hombre que evidencia la salvación es un hombre, una mujer que vive en santidad delante de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Juan 1 del capítulo 1, del versículo 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero mire, dice, hermano, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Una persona, hermano, que tiene comunión con Dios es creyente. Y si no tiene comunión con Dios, no es creyente. Y dijera a mi abuelito, de a leguas se mira aquel que tiene comunión con Dios y el que no tiene comunión con Dios. Por más de que tratemos de aparentar y por más que tratemos de fingir o insinuar, se mira, porque el Espíritu da a conocer lo que son del Espíritu y se mira lo que es de la carne. Amén. Las tinieblas, hermanos, perdón, le voy a volver a repetir esto. Una persona que tiene comunión con Dios es creyente. Si no tiene comunión con Dios, no es creyente. Pero ¿por qué se dice esto, hermanos? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si va buscando Romanos 8:16, mire, las tinieblas, la Biblia dice que pertenecen al diablo, la luz al Señor. No hay verdad, oiga, en la confesión de una persona que se dice ser creyente y vive en tinieblas. ¿Me di a entender? Es contrario, no como que no encaja, como que no va de acuerdo. Alguien, hermano, que dice ser creyente y vive en tinieblas, verdaderamente no es creyente. La prueba más sensible de que somos auténticos hijos de Dios es que estamos en plena sintonía con Él, hermanos. Así como nos dice Romanos 8:16, que dice que el Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y surge una pregunta: ¿qué testimonio le da el Espíritu Santo a su espíritu? ¿O qué será que el Espíritu Santo nos está dando testimonio de que somos hijos de Dios? Una pregunta nada más. Luz, hermanos, se refiere a la santidad de Dios y a la santificación nuestra. Fue la causa por la cual, hermanos, Cristo se entregó por su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, para santificarla a fin de que sea mancha y sin arruga. Efesios 5:25 dice: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un hombre o una mujer que vive de acuerdo a la luz y a la santidad de Dios, vive sin mancha y sin tacha delante de Dios, y es la función que el Señor hará en nuestras vidas. Nos limpiará y nos dejará sin mancha para el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mire, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o de inmundicia. Un verdadero creyente, hermanos, vivirá la vida experimentando un alejamiento mayor al pecado y una conformidad más al carácter santo y justo de Dios. Filipenses 1:6 dice esto, hermanos: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Segundo de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí surgen unas preguntas, hermano, porque es necesario y se dan. ¿Podemos nosotros, hermanos, vernos apartados de muchas obras por haber creído en Cristo Jesús? ¿O nos hemos apartado de muchas obras por haber creído en Cristo Jesús? ¿O seguimos practicando las obras de las tinieblas? También experimentamos un crecimiento de santidad cada vez mayor, ¿o seguimos igual, hundiéndonos más cada día en el pecado? Pero también, hermano, nos podemos ver cada día más limpios delante de Dios y semejantes a la santidad del Señor. Hermano, cada vez que oímos la palabra de Dios, ¿somos perfeccionados por ella o nos quejamos? No, estuvo muy fuerte. No, ya me la sabía. O al contrario, ¿estamos siendo perfeccionados por medio de ella? Todos los seres, hermanos, viven de acuerdo a su naturaleza. Conforme a qué naturaleza estamos viviendo nosotros delante de Dios. El hombre regenerado, hermano, ejercita los santos instintos de su mente renovada, clamando por la justicia y la santidad, combatiendo contra el pecado, esforzándose para ser puro en todas las cosas, hermano. El hombre regenerado pone toda su fuerza, oiga, hacia lo que es puro y hacia lo que es perfecto. Un corazón nuevo hace toda la diferencia, hermano. Y una vez dada una naturaleza nueva, entonces todas nuestras inclinaciones, ¿qué van a hacer? Hacia agradar o hacia hacer la voluntad de Dios. Pero alguien, hermano, que no hace la voluntad de Dios, como leímos, dice la Biblia, que vive en tinieblas. Y la luz del Señor no ha resplandecido en su corazón. Y como mirábamos, lamentablemente, así hay cristianos, o que se dicen ser cristianos dentro de la iglesia, que, como le decía, se aparenta una santidad falsa, se aparenta una fe falsa, pero
Pero en sí el oro o el fuego, cuando se ha probado, va a salir, hermano, lo que verdaderamente es. Entonces, hermanos, cuando usted y yo seamos probados, vamos a salir si estamos viviendo en santidad o estamos viviendo en las tinieblas. Me acompaña a 1 Juan 1:8. Otra evidencia, hermanos, convincente de la salvación es que somos sensibles cuando pecamos, o sensibilidad al pecado. 1 Juan 1:8 al 10, ¿lo tenemos? Pero le dije que no se saliera de ahí para que no se busque y busque, ¿verdad? Vamos a estar leyendo más de Juan, de la carta de Juan. 1 Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros, hermano. Un verdadero salvo, hermano, un verdadero creyente que es salvo, será muy sensible cuando peca. No significa, hermano, que no peca, pero cuando peca este salvo, esto le produce un dolor en su corazón, hermanos, al punto que le lleva a Cristo en arrepentimiento, confesando sus pecados. Y yo quiero aclarar algo aquí, o primero hacer una pregunta. Cuando nosotros pecamos, ¿nos duele en el corazón? De veras, hermano, el Señor lo está viendo. Cuando usted peca, llora delante de Dios, buscando el reconciliarse con Dios. Porque puede haber dos cosas, hermano, que cuando pecamos solamente viene un remordimiento y es el momento, al instante. Pero cuando pecamos hay un cambio, hay un arrepentimiento y a de veras, y ya no más volvemos a hacer, ¿verdad? La evidencia de la conversión verdadera, hermano, no es perfección moral sin pecado, sino una vida marcada en arrepentimiento y conversión y confesión, perdón. Una de las definiciones del nombre de David dice, es aquel que se acerca a Dios. Si usted mira la vida de David, constantemente se acercaba con dolor al Señor, pidiendo perdón porque fallaba, pidiendo perdón porque le dolía pecar contra Dios. El cristiano verdadero, hermano, o una de las evidencias de la salvación que tenemos que tener en nosotros, que cuando pecamos constantemente tenemos que acercarnos a Dios, humillados, hermano, que nos duele verdaderamente pecar contra Dios. El profeta, hermano, perdón, ¿cuál profeta? El que profesa fe en Cristo, pero viene en pecado sin quebrantamiento o disciplina divina, debería estar preocupado. Oiga, hermano, una vez más, el que profesa fe en Cristo Jesús, pero vive en pecado sin quebrantamiento, que no le duele pecar, que no le importa que se echa 1, 2, 3, 4, 5 las que usted le quiera poner, y viene a la iglesia, canta y todo, pero no hay arrepentimiento y no hay dolor, debería verdaderamente estar preocupado. Si nosotros, hermanos, no hay dolor cuando pecamos delante de Dios, hay que ponernos a pensar si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Puede sentirse, mire, nosotros podríamos sentir lo que el rey David sintió cuando entendió su pecado. En 2 Samuel 12 dice esto, en el versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Usted dice eso cuando peca contra el Señor? O dije, ya me van a cachar. O dice, Señor, perdóname, pequé contra ti. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermano, cuando nosotros reconocemos o somos sensibles cada vez que pecamos y pedimos perdón a Dios, el Señor viene y nos redime. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente hay esa altivez de corazón, hay esa que somos arrogantes delante de Dios y no le pedimos perdón. Seguimos viviendo como queremos, seguimos caminando como queremos caminar, y en nuestra vida, ¿sabe qué? Se refleja, hermano. Se puede reflejar en alguien que quiere vivir agradando a Dios, que aunque falla, pide perdón, se levanta y sigue adelante. Pero el que no, falla
y sigue fallando y sigue fallando. El problema es este, hermano, que viene un día en que todos daremos cuentas. Y ese día va a ser triste, va a ser lamentable. Porque todos nos miramos bien angelitos, hermanos, a las alas nos salen, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe quién sí y quién no. Todos movemos una cabeza que sí, va como los, ¿se acuerdan los monitos que van ahí enfrente de los carros así? Pero solamente Dios. Un hombre, una mujer que da testimonio de salvación es aquel que se acerca a Dios en arrepentimiento cuando peca contra Él. En Salmos 32, 3 dice, mientras que callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántos están viejitos aquí? No se crea, ¿verdad? Pero quiere decir que se iba acabando, que se iba apagando. Aún su fuerza, hermano, se había apagado. Aún su devoción por amor de Dios se iba apagando. Él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, oiga lo que dijo David, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un hombre, hermano, o una mujer, contraste aquel que no se arrepiente, constantemente se acerca al Señor, cada día. Porque ¿sabe qué? Como leímos, nosotros ofendemos constantemente. Es más, yo creo que le estoy ofendiendo, entonces tengo que pedir perdón también al Señor por eso. Porque ofendemos cada día. Y si nosotros, dice la Biblia, dice que si decimos que no pecamos, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Entonces no podemos decir que no pecamos, o no puede decir que no hacemos, aún hermano, no tan solamente pecamos, hacemos pecar a los demás. Y eso está bien fuerte. Este arrepentimiento de David, hermano, lo llevó a querer ser constantemente, hermano, a ser examinado por Dios, como dice el Salmos 139, usted lo puede ver en la pantalla, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, dice, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué oración, hermano, para hacerla nuestra cada día antes de irnos a dormir. Señor, muéstrame, examíname, por favor, si en mí si yo he pecado contra ti, o en mis pensamientos hay maldad. Qué bueno irse en paz con el Señor, porque no sabemos si vamos a despertar, hermano, ¿verdad? No sabemos si vamos a despertar otro día, pero ya nos pusimos a cuentas con el Señor. Hermano, el arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, oiga, es la vida cristiana en sí. Se lo vuelvo a repetir, el arrepentimiento, hermanos, o una vida de arrepentimiento constantemente no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es en sí la vida cristiana. Toda la vida, arrepentirse, pedir perdón constantemente al Señor, porque somos imperfectos. ¿O hay alguien perfecto aquí que dicen por ahí para darle un regalo? No, ¿verdad? Entonces constantemente hay que acercarnos al Señor. Vaya una vez más a 1 de Juan 2. Otra evidencia, hermano, convincente de nuestra salvación es desear, oiga, andar y ser como Cristo. ¿Usted desea ser como el Señor? Un hermano hace unos días me decía, es que yo lo hago porque yo quiero ser como el Señor. Y es un anhelo que tiene que ver cada día en nuestras vidas, ser como el Señor cada día, ser como Él, hermanos, cada día, y andar como Él anduvo. Tiene 1 de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andamos nosotros, hermanos? Sí, yo también le hice así, porque eso es para meditar. ¿Cómo andamos en nuestra vida cristiana? ¿Andamos como Él anduvo, hermanos? ¿Caminamos como Él caminó? Mire, es posible que este texto produzca, como lo que hicieron ahorita, una frustración al momento, ¿no? Al ser leído. Nos puede parecer demasiado exigente, sobre todo cuando nos damos cuenta
de nuestra debilidad, de nuestra débil naturaleza, para enfrentar todos los días, hermano, las demandas de la vida cristiana. Si usted no sabía, hermano, ser hijo de Dios es demandante, es un reto cada día. ¿Por qué es un reto? Porque hay que guardar nuestra mente, hay que guardar nuestro corazón dentro y fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el carro, donde quiera que andamos, hermano. Es demandante ser cristiano. La vida cristiana es demandante. ¿Cuánto más cuando tenemos un servicio en la obra del Señor? ¿Verdad? No hay noticias más satisfactorias, hermano, que aunque esta vida cristiana es tan demandante, viene un día donde vamos a ser coronados por ese esfuerzo delante de Dios. Mire, si consideramos que el propósito de Dios al escogernos en Cristo Jesús es conformarnos a su imagen y semejanza, en esto podemos descansar. Aunque la vida cristiana es exigente, el Señor nos escogió, hermano, para conformarnos a su imagen y a su semejanza. En Romanos 8:29 dice esto, hermanos: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, la perfección, como dijimos, la da el Señor. No tenemos que buscar. Todas estas cosas que vamos a hablar, no podemos buscarlas. Aunque tratemos, Dios las va a hacer en nosotros. Pero hermano, Él no puede hacer nada si nosotros no ponemos de nuestra parte. Un ejemplo, como dicen en Centroamérica, el bolo no puede dejar de tomar si no se decide dejar de tomar. El borracho, aunque le pida a Dios: Señor, quítame este espíritu de borrachismo, pero si no deja de tomar, no puede dejar eso. El hombre, hermano, el hombre no puede ser cambiado si no le da la oportunidad a Dios para que nos cambie. Mire, hermano, aunque Dios tiene el poder para cambiarnos si Él quiere, pero Él es caballeroso. Porque ahí se cumple la palabra del Señor. Dice que cada uno de nosotros daremos cuentas a Él. ¿Y sabe qué? Vamos a dar cuentas de todas las veces que el Señor quiere cambiarnos y no quisimos. Por eso en Romanos dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que sea el primogénito entre muchos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, mire, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa perfección, o esa palabra perfecto, habla de una madurez en el Señor. Y esa madurez se va a dar solamente, hermano, si usted y yo nos esforzamos. Y si es que queremos, hermano, que esto se dé en nosotros. Es imposible, hermano, que Cristo no nos asombre, o ya dejó de asombrarle el Señor a usted. No, a veces se mira que ya el Señor ya no nos asombra. Es más, ya ni nos sorprendemos cuando despertamos y tenemos vida. ¿Sabe por qué? ¿En qué nos damos cuenta que no nos sorprendemos o que el Señor no nos asombra? Porque a veces no le damos gracias a Dios por un día más. Pero es imposible, hermano, que Cristo no nos asombre a nosotros. Aquel que ha creído y se ha rendido a Él y que ha recibido la salvación y la vida nueva, al punto, hermano, de que éste anhele seguir sus pasos. Bueno, eso tendría que ser para un verdadero hijo de Dios. Anhelar cada día. Hay una alabanza que a veces cantamos donde dice que, a ver, recuérdemela, porque se me olvidó, la tenía aquí, se fue para allá. Maravillado, dice, ¿no? Maravillado estoy de ti. Eso es asombrar. ¿Usted se maravilla con el Señor todavía? Perdón, ¿el Señor todavía lo maravilla a usted, hermano? Sí, se nota. Juan 10:27-28 dice esto: mis ovejas, dice, oyen mi voz. Oiga, sus ovejas. ¿Se acuerda que estamos hablando del contraste de aquellos que dan una evidencia de vida o de la salvación y aquellos que no la dan? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En 1 Corintios
11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1 dice, hermanos, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí surge una pregunta, hermano, ¿qué estamos imitando nosotros? ¿Al mundo o a Cristo? Porque aquí no más hay dos tortillas, de un lado o la otra. ¿A quién estamos imitando? ¿Sabe qué, hermano? Vamos un poquito más allá. Nuestras vidas reflejan a quién imitamos, sin tener lo que decir. Y es por eso este tema, hermano, la evidencia de la salvación en nuestras vidas. ¿Qué evidencia hay? Bueno, si es que hay. Y la evidencia de que no somos salvos también se está reflejando en nuestras vidas, o a los que no están reflejando en su vida. El asunto, hermano, es que si somos creyentes verdaderos, vamos a imitar al Señor. Una pregunta, ¿le parece esto a usted, esto imposible a usted? ¿Nos parece imposible, hermanos? No, es una pregunta. ¿Nos parece imposible imitar al Señor? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿O no lo estamos haciendo? El secreto, hermano, de todo esto es permanecer en el Señor. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Me acompaña a Juan, el Evangelio de San Juan 15:5. Nos dice cómo podemos permanecer en Él, hermanos. En San Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Mire, se lo voy a poner así, el que permanece en el Señor da evidencia de una salvación, que recibió la salvación de Cristo. El que no permanece en él, es imposible que haya una evidencia en su vida, ¿verdad? Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Por más que usted se esfuerce, hermano, nada puede hacer. Juan 15:10, adelantito, dice, si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Perdón, no lo supe leer. Si guardaréis mis mandamientos, dice, permaneceréis. Dice que si guardamos los mandamientos del Señor, vamos a permanecer en su amor, así como Él guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en Él. Alguien que dé evidencia de una salvación a través de Cristo es aquel que permanece en los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Mire, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermano, dijo esto, o quiso dar a entender esto, que cuando hacemos esto, los resultados serán notorios en nuestras vidas. Entonces, hermano, cuando usted y yo estamos viviendo una vida de evidencia delante de Dios, se muestra en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, aún es en lo que pensamos, hermano. Ahí donde se muestra todo esto. Mire, es imposible, hermano, que el brillo de la gloria de Dios no traspase a esto, hermano. A aquel que está junto a Él, a quien está mirando sus obras gloriosas. Es imposible, hermano, que el brillo de la gloria de Dios no nos pueda traspasar. Y sabe que cuando ese brillo de la gloria nos traspasa, ¿qué cree que somos delante del Señor? Transparentes. Y a Él no le podemos mentir. Vaya buscando 1 Juan 2:9, aunque ya tiene que estar ahí, ¿verdad? Otra evidencia, hermano, convincente. ¿Cuál le dije? 1 Juan, ¿qué? Se está poniendo atención. Nomás fue a propósito. Otra evidencia, hermano, convincente de la salvación es que amamos a nuestros hermanos. Y aquí se pone un poquito más difícil. 1 Juan 2:9 dice al 10, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? No se escuchó, hermano. Y el que ama a su hermano, hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, hermano. Mire, cuando amamos ya de veras, no somos tropiezo para la gente, somos de bendición.
¿verdad? Pero el que aborrece a su hermano, dice la Biblia, que está en tinieblas, hermano, y anda, no tan solamente está en tinieblas, sino que dice, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, Juan 13:35 dice esto: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que, hermanos, si no hay amor hacia los discípulos de Cristo, entonces es una evidencia de que no pertenecemos a Cristo. Porque alguien que pertenece a Cristo ama a su hermano, ama a su prójimo. Mire, hermano, si usted y yo amamos a Cristo, vamos a amar a lo que es de Cristo. Juan, el apóstol Juan nos presenta esta otra señal, hermano, como una de las más importantes en las cuales tenemos que examinarnos para ver si estamos en la verdadera fe. Esa es una de las pruebas más difíciles que todo cristiano tiene, hermano, cuando amamos a los hermanos. Aunque hay unos que no se dejan amar, ¿verdad? Pero hay que amar, hermano. Mire, amar no es decir, yo voy a orar por ti y se le olvida, pasan 3, 4 meses y le dije al hermano que orar por mí. Eso no es amar. Amar es, aunque no conozcamos los problemas, aunque no conozcamos las situaciones, estamos orando constantemente por los hermanos. Estamos intercediendo constantemente por la iglesia, porque amamos a la iglesia. Si amamos a Cristo, vamos a amar a la iglesia, hermanos. Hermano, es algo contradictorio decir que amamos a Cristo y no amamos a la iglesia. Creo que ahí pues nos engañaríamos nosotros mismos si decimos que amamos al Señor y no amamos. Mire, hay un versículo en la Biblia que se me va ahorita a la mente, dice que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, pues la verdad, pues estamos dementes, hermano. Discúlpeme la expresión, pero es la verdad. Porque ¿cómo vamos a amar si no podemos amar a alguien, digamos como a Josué? Si yo no lo amo, ¿cómo yo voy a decir que amo a Dios? Si es mentira. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios lo conoce. Por eso digo que en los hechos, en los frutos se va a ver, ¿verdad? El mandamiento de amarnos los unos a los otros es tan serio, hermano. Oiga, es tan serio que el apóstol Juan pone por ejemplo, hermano, en su carta a Caín, quien no solo aborreció a su hermano, oiga, ¿verdad? Sino que decidió quitarle la vida. Mire, aquellos que no aman a los hermanos, aunque no lo digan, se miran que los aborrecen y buscan la manera para quitarle la vida, para hacerlos caer y para hacerlos tropezar. Esos son los hermanos Caínes, no se crean, ¿verdad? Pero esa fue la función de Caín. No amó a su hermano, al contrario, decidió él decidió quitarle la vida. No que tiró una pedrada y se atravesó a Abel y lo tumbó, no, le hizo, ahí está el hermano Isaac. Fíjese, hermano, lo serio que es esto, hermano, el amar a Dios, constituyéndose esto en el primer crimen que se cometió poco después de un culto de adoración. ¿Cuál fue ese culto de adoración? Lo que Abel entregó al Señor, una ofrenda agradable a Dios, ¿verdad? Juan luego va a preguntarse, ¿y por qué causa lo mató? En 1 Juan 3:12 dice esto, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Mire, hermano, mirando el contraste de esto, se miran las obras que son malas de nosotros y las obras que son justas. Y no tenemos que decir, nuestra actitud, nuestro comportamiento lo demuestran, hermano, ¿verdad? La evidencia de que alguien ama a otros cristianos se traduce en un gran deseo, hermano, de querer estar con ellos, de orar por ellos, de interceder por ellos, de que estar clamando constantemente por ellos, hermano. Siente un gran amor por los hermanos y les quiere servir siempre a través de obras de amor. Y no tan solamente, ay, hermanito, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, constantemente de gozarnos, de mirarnos los unos a los otros cuando nos congregamos. Que cuando los que no vienen, hermano, que aunque no sepa su número de teléfono, lo busca y le habla.
Mire, hermano, el amar a los hermanos nos tiene que llevar que aunque hablen de nosotros, tenemos que pedir misericordia por los que hablan de nosotros, por aquellos que tratan de ser piedra de tropiezo, porque hay gente que es así, que todavía no saben lo que está. Dicen por ahí, no le ha amanecido, pero tenemos que amar. El amor va más allá, hermano. Tenemos que amar, hermano, aunque no seamos amados. Ese es un lema que le perdí a alguien por ahí que estoy viendo que no quiere decir su nombre. La evidencia, hermano, como digo, de que alguien ama a los cristianos se traduce en un gran deseo de querer estar con ellos, se siente un gran amor por ellos y les quiere servir a través de obras de amor. Mire, el amor verdadero proviene de Dios, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu se caracteriza por tener amor por los hermanos. Romanos 5:5 dice esto: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, mire, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Dios es el que derrama su amor sobre nosotros. Es por eso, hermano, que sin limitaciones, pero es que, no, pero la Biblia dice que hay que amar a los hermanos, orar por los que nos aborrecen. Aunque aquí no vemos hermanos que nos aborrecemos, ¿verdad que no? Bueno, esperamos que no, si no te oramos por ustedes, hermano. Amén. Gloria a Dios. Tomemos en cuenta esto, hermanos. Si decimos ser hijos de Dios y aborrecemos a un hermano hasta el punto, mire, oiga, de no hablarle o de ignorarle y hasta menospreciarle, mire, hermano, porque a veces menospreciamos, ¿verdad que sí? Todo lo hemos hecho. No diga que no. Sí es cierto, el Señor lo está viendo. A veces menospreciamos y en eso no se glorifica el amor de Dios, hermano, en nuestras vidas. Ya ve que hay una razón más por cual pedir perdón, como David. Le digo que sí tenemos que pedir perdón. Mire, vendríamos a tener el mismo espíritu que Caín, hermanos, si llegamos al punto de no hablarle, ignorarle, aún menospreciarle, nos volvemos cainitas, no se crea, el proverbio no sé qué, ¿verdad? Pero vendríamos a tener el mismo espíritu de Caín. Asesinos, ¿cuánto asesino no hay aquí, hermano? Porque a veces somos malos, hermano, aunque diga que no. Amados, dice, el asunto de amar a los hermanos es tan serio como una evidencia que soy un cristiano. Mire, un cristiano se muestra fuertemente porque ama, porque muestra su amor. Es más, se destila así como cuando le echa a un vaso, que le echa agua y que se está derramando. La Biblia dice que así el amor de Dios se tiene que derramar en nuestros corazones. Y a veces ni a la mitad está, ¿verdad, hermano? Vendríamos por decirle eso ya me perdí. No se crea. Un cristiano verdadero que Jesucristo sentenció, mire, se lo vuelvo a leer. Vendríamos a tener el mismo espíritu que Caín, ¿verdad? Si no hacemos lo que le dije, a ver si se acuerda. El asunto de amar a los hermanos es tan serio, hermanos, como una evidencia que soy un cristiano verdadero, que Jesucristo, mire, Jesucristo sentenció a los cabritos y a las ovejas en su discurso sobre su segunda venida. Busque Mateo 25 porque es necesario que lo leemos. En el 34, para que usted mire qué tan serio es el no amarnos los unos a los otros. Mire, hermano, porque se me vino otra vez algo en la mente, porque discúlpeme la expresión, qué ridículo es, ¿no? Decir o no amar al hermano y decir que vamos al cielo y allá lo vamos a ver. ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Sí me entiende? A veces no, como que nos contradecimos, hermano. El Señor tiene que seguir obrando en nuestras vidas, ¿verdad? En necesidad. Mateo 25, 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, dice, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo
y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, fíjese, los justos, según, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire, aquí el 40 vine un poco fuerte. Y respondiendo el rey, que es Jehová, les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Así que, hermano, lo que le hagamos a cualquier hermano, ¿a quién cree que se lo estamos haciendo? Entonces amémonos, pues. Hay que aprender. Amén. Amémonos los unos a los otros. Siempre hemos pensado, hermano, que los presos son homicidas, ¿verdad? Pero a veces hay mucho homicida dentro de la iglesia, hermano. Ladrones, malhechores. Pero la verdad es otra. Como le digo, Jesús habla de los presos cristianos que están ahí por causa del evangelio. Jesús ha dicho que si yo tengo amor por mis hermanos, aún a los más pequeños, perdón, que si no tengo amor por los hermanos, aún por los más insignificantes que nosotros podamos pensar, somos unos inconversos, hermanos. No hemos conocido a Dios y ni sabemos quién es Él. Aunque profesamos, aunque digamos, venimos a no ser creyentes, hermano. De allí que la exhortación de Juan de amar al hermano es cosa seria. Mire, 1 Juan 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Cuántos muertos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Hoy sí amamos a los hermanos. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano dice que es homicida, hermano. Oiga, la Biblia no juega con eso. Dios no juega. Tal vez se puede escuchar chistoso, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos chistoso para que no se duerma. Pero la Biblia no juega. Cuando nosotros aborrecemos, venimos a ser homicidas. Tal vez no le matamos como Caín, ¿verdad? Pero venimos a... El aborrecer a los hermanos nos vuelve como un homicida. Y la Biblia dice que los homicidas no heredarán, no se crea, el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, hermanos, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos perder nuestras vidas por los hermanos. Ay, que le haga como pueda. Se oye chistoso, pero lo decimos, hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hermano, ¿le interesan los hermanos? Ahorita va a decir que sí, porque ya después de este versículo, ¿verdad? ¿Deseamos la compañía de otros hermanos en nuestras vidas? ¿Nos preocupamos por la necesidad de ellos? Meditemos en eso. Otra evidencia, hermano, convincente de la salvación es que aborrecemos al mundo de donde salimos. 1 Juan 2, 15. Ahí está, luego, búsquelo o mire la pantalla. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos amamos al mundo? No levanten la mano. Dice que el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en la cual muchos cristianos están involucrados, hermano, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, mundo no es el mundo físico, sino el mundo mundo es el sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por Satanás. Es el mundo o sociedad sin Dios y contra Dios, hermanos, y que posee toda clase de medios para apartar al hombre de Dios y corromper su alma. También incluye, hermano, todo lo que la carne le agrada, como lo dice Gálatas 5:19. ¿Me acompaña? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, como ya hablamos anteriormente, hermanos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y muchas de las veces el Señor nos voltea así y nosotros para allá, ¿verdad? Pero el Señor quiere que salgamos de esto, hermano, a dejarnos lo que es el mundo, porque de allá nos sacó, hermano. Mire, una de las cosas que debemos saber es que Dios no comparte su amor con nadie. Quiero decir que o se le ama exclusivamente al Señor o no se le ama, o el mundo o el Señor. No podemos servir a dos señores. Vaya buscando Mateo 6:24. Si alguien ama al mundo, hermano, perdón, observemos bien este presente texto que leímos. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el Padre, hermano, ¿por qué el Padre Celestial es tan severo en esto? ¿Por qué el Señor es tan contundente en esto, hermanos? Bueno, el versículo 16 nos da una aclaración de esto, hermano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo de los ojos, perdón, sino del mundo. Lo anterior, dice, expuesto, nos confronta sobre nuestra verdadera identidad cristiana. Mire, fue nuestro Señor Jesucristo que dijo esto, lo que dije: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, o no podemos servir a Dios y al mundo. Así que, hermano, como dije Elías, decida a quién va a servir a hoy. No fue Josué, ¿verdad? Yo no me lo estoy calando. Dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿A quién va a servir usted? ¿A los deseos de la carne? ¿A la vanagloria de la vida? ¿O al Señor? Pero esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. La situación acá, hermano, es muy simple. El presente mundo, comandado por Satanás, se opone a Dios, pero por su corrupción el creyente fue llamado a santificación y no a inmundicia, hermanos. Si una persona se ha convertido de verdad, poco a poco se va transformando y hay un progreso en el que se llama santificación. Entonces aquel que sale del mundo constantemente se va santificando en el Señor. En su regeneración él fue justificado, hermano, pero ahora en el presente va camino hacia una santificación. Es verdad, hermano, que no es fácil, ¿verdad? Porque el evangelio no es fácil, pero luchamos pero luchamos todos los días. Algunas veces damos 3 pasos para enfrente, como los bebés cuando van caminando, 2 para atrás y córrele para allá. Pero vamos caminando. El chiste es que aventajemos, que retrocedemos 2, pero que demos 4, hermano, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos, se va a notar la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y si no, también se va a ver la derrota del pecado sobre nuestras vidas. Así que una evidencia que una persona está siendo santificada es que cada día aborrece al mundo, hermanos. ¿Cuántos aborrecemos al mundo? Hay que ser honestos, está bien. Así que dice, y su amor por el Padre, mire, aquel que aborrece al mundo cada día, su amor por el Padre tiene que ir en crecimiento, hermanos. Santiago no pudo expresar mejor cuando dijo esto en Santiago 4:4, dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, hermano, ¿usted de quién es amigo? Nunca tenga usted o tengamos nosotros a Dios por enemigo, porque lo demás
será nuestro amigo, ¿verdad? El mundo, hermano, oiga, es cualquier idea, sistema, obra, acción o teoría que contradice la voluntad de Dios. En el último punto, hermanos, una evidencia convincente de la salvación es que no practicamos el pecado como norma o un estilo de vida. Me acompaña a 1 Juan 3:8, ahí debería estar para que cerró la Biblia. Dice, el que practica el pecado es de quién. La Biblia lo dice, porque no me dice que yo le dije que hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio, hermano, dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a explicar un poco. Este es otro texto, hermano, muy ilustrativo, hermano, sobre las evidencias de la salvación. Un asunto, hermano, es tener una caída en el pecado, y otra muy distinta es practicarlo como algo natural en la vida. Juan, como lo hace en toda su carta, hermanos, no vacila en decir que el que tal hace es el diablo. Fíjense, una afirmación muy fuerte, ¿verdad? Porque el único que peca desde el principio, desde que estuvo en el cielo, hermano, y hasta que cayó, fue el diablo que ha pecado desde un principio. Cuando se convirtió en Satanás, ¿qué cree que hizo? No ha habido un instante hasta ahorita que no haya pecado en él. Y entonces, hermano, vamos a traducírselo al inglés. Los hijos del diablo viven en pecado constantemente. Y los frutos se muestran, se ven. En cambio, hermano, el creyente que no practica el pecado como costumbre, oiga, ¿verdad? Porque es imposible que no pequemos o que no fallemos. Pero el problema es que cuando se vuelve maña, cuando vuelven mañosos, ¿verdad? Dicen por ahí que el chucho que es dañero en que le queman la trompa, ¿verdad? No deja de ser dañero. El que peca por costumbre es así, hermano. Aunque quiera, no deja de pecar porque es su costumbre, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? En cambio, hermano, el creyente no practica el pecado como costumbre porque no es su naturaleza pecar. Contrario a esto, el que practica las cosas que reflejan el carácter de Dios, porque es nacido de Dios. Mire, en Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Oiga, lo vuelvo a recalcar, no es que no fallamos, pero dijera por ahí, no andamos buscando la tentación para vencerla, hermano. Simplemente Pablo dijo en la carta a los romanos que hay una lucha interior dentro de nosotros, que hacemos lo que no queremos. Y dijo una expresión, ay miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo corrupto? ¿Quién me podrá librar de esto? Eso dice que fallamos, porque a veces no queremos ofender y ofendemos. Mire, hermano, los que estamos casados, a veces no queremos ofender y ofendemos con nuestras palabras a nuestras esposas, cuando levantamos la voz a los hermanos. Pero eso no quiere decir que lo hacemos a propósito, ¿verdad que no, hermanos? Hablen, no se quede callado. Pero aquel que agarró maña de cada día, dale, 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 ese es mañoso. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, quiere decir que no vive en eso, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, su padre no es el diablo, sino Dios. El énfasis de Juan o el apóstol Juan es que el cristiano no es un pecador por deliberación propia, sino que se va alejando más del pecado cada día, hermanos. Creo, hermano, que las palabras no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él es la clave de todo. La raíz del evangelio sembrada en su corazón impide que el pecado eche otra vez
raíz en él. Pues el poder que esto plantea ahogará pronto al pecado como para hacer algo normal en su vida. Quiere decir que si nosotros permanecemos de Dios, la simiente de Dios en nosotros, vamos a ahogar el pecado cada día. Nos vamos a alejar cada día hasta ser perfeccionados para el día de Jesucristo. Despierte, Cristo viene, no se crea. Conclusión, hermanos, voy terminando. Mire, hay un ejemplo bien claro en la Biblia, en Hechos 21, el ejemplo del mago Simón, en contraste de una vida aparentemente cristiana, pero que todavía había 2 o 3 cositas ahí. El mago Simón nos ilustra la diferencia entre un cristiano real y uno que no lo es. Mire, él se había convertido y hasta se había bautizado por Felipe, ¿se acuerda? Y si no se acuerda, se lo dejo tarea. Pero después de que quiso comercializar con el poder de Dios, fue reprendido por el apóstol Pedro con esas palabras en Hechos 8:21, que dice: no tienes tú parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mire, había aceptado a Cristo y se bautizó allá en Azusa. ¿Cuándo vamos a ir a los bautizos? Pero su corazón no era recto delante de Dios. Hizo todo lo que la gente lo podía ver. ¿Sí me entiende? Y a veces nosotros podríamos hacer todo lo que nuestros hermanos nos pueden ver, pero nuestro corazón no puede ser, a veces no es recto delante de Dios. Y ese es el contraste de este tema. El creer y ser bautizado, hermanos, no es suficiente evidencia de un cristiano. Vaya a Jeremías 32, yo voy a terminar con eso, por favor. El creer, un texto del Antiguo Testamento fue muy oportuno para aplicar lo que hemos querido decir en este recorrido sobre las evidencias de una salvación verdadera. Y Jeremías 32, el 38 al 40 nos dice: mire, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire, hermano, yo termino con esas palabras. Un auténtico creyente tiene un corazón y un camino de parte de Dios. Y ambos, hermanos, y en ambos Dios ha puesto un temor perpetuo en ellos. Y termino con esta pregunta para irnos a dormir. ¿Existe, hermanos, ese verdadero temor en nuestro corazón? ¿Por qué no se pone de pie? Yo he terminado. Gracias, Señor, te damos una vez más, Señor, porque tu palabra es certera, tu palabra, Señor, es eficaz, Señor, y pues nos confronta, Señor, y nos hace ver nuestro estado, Señor, delante de ti. Muchas de las veces aún nos podríamos molestar, Señor, a ser confrontados con tu palabra, pero qué hermoso, ¿no? Como dice tu palabra, que todo aquel que tú tomas por hijo, tú lo reprendes, Señor, porque tu intención es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, y no tan solamente eso, Señor, sino que vivamos vidas evidenciando una vida salva, Señor, una vida de salvación, una vida regenerada a través del poder de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de esa muerte gloriosa, Señor, que nos dio vida a nosotros y nos dio entrada a este evangelio glorioso, Señor, en el cual es necesario la santidad, Señor, es necesario el amor, es necesario el temor, Señor, es necesario vivir para ti, Señor, y no aparentar, Señor, porque tú conoces a los que aparentan
y a los que no aparentan. Y más que eso, Señor, tú siempre mostrarás los frutos, las obras de cada quien, Señor. Nosotros queremos ser como aquellos que dan una evidencia del evangelio verdadero, Señor. Que nuestras vidas cada día se ven reflejados en tu palabra, Señor. Que vamos creciendo en santidad, que vamos aborreciendo el mundo cada día, Señor amado. Y que cuando pecamos nos acercamos a ti en arrepentimiento. Y nos duele pecar, Señor. Nos duele fallarte, Señor. Porque a veces, como dice el apóstol Pablo, decía, a veces aunque no queremos, Señor, lo hacemos, Señor. Y ahí viene, Señor, ese arrepentimiento genuino, Señor. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti, Señor. Y en esta noche te pedimos eso, Señor. Queremos pedirte, Señor, si te hemos fallado, queremos pedirte perdón el día de hoy. Si estamos caminando una vida no de evidencia, sino de desobediencia, Señor, queremos, Señor, pedirte perdón en esta noche, Señor. Queremos rectificar nuestros caminos delante de ti, Señor. Y queremos pedirte como David te pidió, examina, oh Dios, mi corazón. Y mira, Señor, mira lo más profundo de nuestro ser, aún en los tuétanos, Señor, aún más allá, Señor, de lo que podemos ver nosotros. Y mira, Señor, si hubiera falsedad en nosotros, si hubiera mentira en nosotros, si hubiera algo que a ti no te agrada, muéstranoslo, Señor. Y si tú no lo muestras, Señor, que no tan solamente quede ahí, sino que cambiemos y podamos darte esa respuesta que tú esperas de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia de Cristo dice, hermanos, amén. Quedamos despedidos. Dios les bendiga, hermanos.